continuación afecta a muchas familias cántabras, a miles de familias. El Servicio de Valoración de la Discapacidad del Gobierno de Cantabria es el responsable de valorar la discapacidad mediante la aplicación de los correspondientes baremos. Efectúa el reconocimiento, la declaración y la calificación concreta del grado de discapacidad y presta información también sobre los beneficios y los recursos que dicho reconocimiento otorga. Aunque el Gobierno reconoce en su web que se trata de una prestación garantizada y que la solicitud se puede presentar en cualquier momento y será resuelta en un plazo tanto de resolución y de notificación de 6 meses, lo cierto es que en la actualidad la demora en la tramitación de esta solicitud es un problema de primer orden, como les digo, para miles de cántabros. Miren, el Centro de Evaluación, Valoración y Orientación de Santander, al que todos conocemos como el EVO, no cuenta, a fecha de hoy, con los medios necesarios para cumplir con el plazo de resolución que, como les digo, el propio Gobierno reseña en su web. El plazo máximo para resolver está fijado en la norma como 3 meses desde la entrada en el registro y puede ampliarse hasta otros 3 más y a efectos legales, como todos saben, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a las que se reconozca como mínimo un grado igual o superior al 33%. Fíjense que en este momento la discapacidad, la valoración de la discapacidad está sufriendo un retraso medio de más de 15 meses. Yo esta semana pasada he tenido ocasión de hablar con bastantes afectados. Algunos de ellos llevan esperando 2 años, que se dice pronto, desde que interpusieron la solicitud hasta que todavía están a la espera de recibir esa notificación. La extraordinaria demora se trata de un tiempo, se lo digo francamente, inasumible para miles de ciudadanos que esperan esa obtención del grado de discapacidad para poder acceder a prestaciones o a servicios necesarios para completar la misma. Es un problema que todos conocemos porque no es nuevo. En una comunidad como Cantabria, con una altísima tasa de envejecimiento de la población, el cumplimiento de los plazos debe ser una cuestión prioritaria porque son muchos los que lo necesitan y, lamentablemente, he de decirles que muchos fallecen sin haber visto resuelta su solicitud y, por lo tanto, sin haber visto garantizado ese derecho que contempla la norma. Y les decía que el problema no es nuevo ni desconocido porque el Defensor del Pueblo, tanto en los ámbitos autonómicos donde existe como a nivel nacional, entiende, y ha tenido que valorar este problema en otras comunidades autónomas también, entiende que el tratamiento de la discapacidad en sentido global ha de abordarse desde la perspectiva de justicia social, de igualdad de oportunidades y, por supuesto, sobre la base de unos derechos legalmente consagrados por la legislación, tanto general como sectorial. Se trata, dice el Defensor del Pueblo, de reconocer el estado en que se encuentra una persona, detectando las barreras individuales y también las barreras sociales que exigen adoptar unas medidas que permitan potenciar su igualdad material, permitir su integración social y facilitar la accesibilidad universal. Estamos, por tanto, hablando de personas especialmente vulnerables como consecuencia de esa situación que debe ser valorada. Medidas que no tienen cabida, aunque se necesitan, aunque estas personas las necesitan, si previamente no obtienen el reconocimiento del grado de discapacidad. Y ello significa que no es suficiente, señorías, y especialmente Gobierno de Cantabria, no es suficiente con tener un decreto, con tener la norma 142/2023, si luego resulta que esos plazos de los que les hablo se incumplen. Yo les conmino, esta proposición no de ley lo que pretende es que hagamos algo al respecto cuando identificamos el problema. Y fíjense que recientemente, el mes pasado, traigo aquí una noticia de Europa Press que habla de que el Defensor del Pueblo alerta de los retrasos muy acentuados en la valoración del grado de discapacidad y habla comunidad por comunidad de qué están haciendo
cada una de ellas para intentar solventar el problema y, curiosamente, no nombra a Cantabria, que tiene un problema de primer orden en esta materia. Fíjense que hace referencia a Madrid y Madrid tiene un retraso de 5 meses y nosotros, que tenemos un retraso de más de 15, pues parece que aquí no pasa nada. Dice esta noticia que se van a llevar a cabo nuevas herramientas informáticas, así como la contratación de personal en Murcia, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en las Islas Baleares, en Navarra y en Galicia, que se va a crear un nuevo centro de valoración en Extremadura. Es decir, las comunidades autónomas, el resto de las comunidades autónomas, están siendo sensibles hacia este problema de primer orden que afecta a tantos cántabros. Porque no se olviden, detrás de cada uno de los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad se encuentran situaciones personales que requieren una resolución rápida para acceder a determinados servicios públicos. Y les estoy hablando del acceso a prestaciones no contributivas o de invalidez del sistema de seguridad social, prestación familiar por hijo descendiente a cargo, desgravaciones fiscales, exenciones o bonificaciones en impuestos, complementos salariales, becas, cualificación en el acceso al sistema de garantía de ingresos mínimos, tanto estatal como autonómico, acceso a puestos de trabajo con reserva específica o cupo reservado para participar en procesos selectivos en el ámbito de empleo público, etcétera, etcétera. Son muchas, como ven, las consecuencias de no tener a tiempo determinado ese grado de discapacidad. Y es, por lo tanto, una responsabilidad de los órganos gestores, en este caso del Gobierno de Cantabria, adoptar las medidas necesarias para que se cumplan los plazos conforme a la normativa de referencia. No estamos pidiendo nada que no esté establecido. Las quejas por la dilación, que, como les digo, excede muchos meses de los tiempos máximos establecidos, tanto para el reconocimiento de valoración inicial como para la revisión, debe hacernos reaccionar, y por eso yo les pido a todos los grupos de esta Cámara que reaccionemos. El aumento de la demanda de personas que solicitan el reconocimiento, unido a la necesidad de este reconocimiento para acceder, como les he dicho, a servicios, ayudas, beneficios fiscales o determinados empleos, nos obliga a proponer medidas eficaces para abordar este problema, porque no se olviden de que más de un 10% del total de la población de Cantabria tiene reconocido un grado de discapacidad, pero se cuentan por miles los que están esperando a una valoración o a una revisión de ese grado. Es necesario, yo les pido, es imprescindible agilizar el proceso, acabar con los retrasos y, por lo tanto, y aquí no valen otras pautas, habrá que abordar también el aumento de profesionales responsables de llevar a cabo estas tareas. Y miren, existen casos especialmente sangrantes y yo les pido también que en aquellos supuestos donde haya alguna excepcionalidad, los técnicos valoren esa excepcionalidad. Yo estos últimos meses he estado hablando con un padre que presentó su solicitud el 19 de septiembre de 2023, que como consecuencia del fallecimiento de su hijo, pues tuvo, porque fue una cuestión bastante traumática que todos vivimos además, porque en Cantabria generó conmoción la muerte de ese hijo, tuvo unos padecimientos físicos que deben ser valorados y esa persona tiene el juicio en mayo. Bueno, pues a fecha de hoy, les hablo que presentó su solicitud el 19 de septiembre, y a fecha de hoy, casi 6 meses después, es decir, finalizado el plazo máximo para resolver, todavía no tiene ni siquiera señalada una fecha para ir a la consulta, para ir al equipo de valoración. Es que ni siquiera tiene la fecha. Ustedes saben la incertidumbre que eso genera cuando se tienen plazos máximos o cuando se está en una situación terminal o cuando uno es enfermo de ELA. Es que estamos hablando, señorías, de cosas muy serias, muy importantes que no podemos dejar de valorar. Y por eso les hemos pedido 3 cuestiones que nos parecen fundamentales. 1, llevar a cabo las gestiones necesarias para incrementar con carácter de urgencia y con el procedimiento más ágil posible para el Gobierno ese número de profesionales. El Partido Socialista nos ha pedido, a través de una enmienda, concretar que ese carácter de urgencia
que por favor lo fijemos en un número de meses y ellos nos plantean 6 meses. Me parece que es razonable, por eso vamos a admitir esa enmienda, porque es lo mismo decir con carácter de urgencia que decir en un plazo de 6 meses, porque 6 meses pues parece que casi, les diría que casi sobrepasa, ¿no?, el plazo de urgencia. Garantizar con cuantas medidas adicionales entienda el Gobierno que debe hacerlo, que se cumpla ese plazo máximo para resolver y notificar la resolución de determinación de grado de discapacidad o de revisión en tiempo y forma. Y, por último, precisamente atendiendo a estos supuestos sangrantes que existen y que estamos hablando de familias que lo están pasando especialmente mal, que se fije un procedimiento extraordinario, más allá de la previsión que ya existe en ese decreto 142/2023, porque la realidad es que, aunque existe la previsión, no se está ejecutando, no se está llevando a cabo esa previsión de excepcionalidad. Y lo que pido aquí es que se fije un procedimiento extraordinario, ya les digo, más allá del que ya existe. Vaya terminando, sí, señora diputada. termino, presidenta, que pueda resolver esos supuestos, que exija una valoración por circunstancias excepcionales en fechas determinadas para garantizar la eficacia y que no se produzca una vulneración de derechos por este motivo. Yo espero que todos ustedes sean sensibles a una reivindicación tan justa y que afecta de una manera tan dramática a muchas familias. Muchas gracias. Digo, qué vergüenza. No había hablado de su intento de llegar a un acuerdo. No había hablado porque era tan vergonzoso que me daba vergüenza hablar de ello. Pero ya que usted lo ha sacado, pues yo ahora voy a decirle lo que ustedes planteaban. Planteaban llevar a cabo actuaciones para impulsar, reorganizar, coordinar, agilizar, que era lo mismo que nosotros decíamos, pero con plazos, tal y como ha establecido el Partido Socialista en relación con la urgencia, y además añadían ustedes, y en su caso, incrementar el número de profesionales. No, en su caso no. Los profesionales es evidente que son insuficientes porque no se está resolviendo en tiempo y forma. Y no me diga que no me he leído el decreto, porque me he leído el decreto y he hecho precisamente alusión a esos 6 meses. Y no me hable de que se está aplicando el procedimiento de urgencia con los niños y con otros supuestos, porque la realidad, y se lo digo, bueno, se lo ha dicho el PRC porque ha hablado con afectados, pero se lo podríamos decir todos los que estamos en esta Cámara, y resulta que ustedes, si se hubieran tomado el más mínimo interés en preguntar a los afectados, también sabrían que es así. Pero fíjese, en nuestra propuesta segunda, ustedes la cambiaban por algo sorprendente. Nosotros decíamos cuantas medidas sean precisas para agilizar, y ustedes decían adoptar un plan de choque en el que se incluyan medidas adicionales de gestión que sean necesarias para cumplimiento del plazo máximo de 6 meses. ¿Me puede usted decir en qué se diferencia eso de lo que hoy, afortunadamente, gracias al Partido Socialista y al Partido Regionalista, vamos a aprobar aquí? ¿En qué se diferencia? No se diferencia en nada. Es lo mismo dicho con otras palabras. Ustedes no tenían ningún interés, ni el más mínimo interés en aprobar esto aquí, y no venga a decirnos que están al lado de las personas con discapacidad, porque si estuvieran de verdad al lado de las personas con discapacidad, no tendrían la poca vergüenza de no aprobar esto que se les propone. Y lo tercero que ustedes decían era que en el procedimiento de urgencia, que los demás sí estamos de acuerdo, con que sean los profesionales los que valoren situaciones excepcionales, usted hablaba solamente de ELA y cuidados paliativos. Y yo le digo, y le he querido poner aquí un supuesto diferente a esos dos. Y los otros supuestos que puede haber de carácter excepcional, esos no entran, esos no caben. Para usted solamente entraban estos dos. Mire, de verdad, o sea, esto, que insisto, me dio tanta vergüenza cuando lo recibí, que decidí ni hablar de ello, ya que no lo habían presentado, es usted la que lo ha sacado aquí. Y es vergonzoso que usted me diga que lo mismo, dicho con otras palabras, pero además blanqueado de tal manera que diga, bueno, si hiciera falta hacer algo, ¿usted de verdad cree que puede venir aquí a decir impulsar, reorganizar, coordinar? Venga, vamos a buscar más verbos. Venga, se nos pueden ocurrir muchos. Esto es lo mismo, y luego añadir la coletilla de en su caso, esto es lo mismo que decir seguiremos mareando la perdiz. Hombre, le he explicado aquí comunidad por comunidad que están todas preocupadas por este problema, adoptando medidas concretas. Les traemos aquí medidas concretas que se pueden adoptar y usted me sale
con que es que el plazo es de 6 meses y usted ha dicho 3 más 3. Bueno, perdóneme, es de 6 meses. Dice el plazo máximo para resolver y notificar. 3 más 3 también es 6, pero yo se lo compro. 6 meses plazo máximo. Oiga, por favor, no nos tomen el pelo, que es que estamos en 15, que le he dicho que he estado reunida la semana pasada con personas que llevan 2 años esperando que se les notifique la resolución. 2 años. ¿Y usted está preocupada porque he dicho 3 más 3 en vez de 6? Bueno, pues miren, lamentablemente creo que han quedado ustedes en evidencia. No están con las personas con discapacidad. Gracias.